Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. En esta tarde queremos hablar del libro de Eclesiastés. Y ustedes saben que cada semana nos reunimos y nuestro servicio a Dios se compone de algunas cosas importantes. Venimos, alabamos a Dios, venimos y pedimos perdón al Señor, leemos su palabra, estudiamos su palabra y después nos queda todo el tiempo restante para practicar su palabra. El libro de Eclesiastés, que es un libro que hoy vamos a estar estudiando, tiene una particularidad muy hermosa. Y es que es el libro que escribe una persona basado en las experiencias de su vida. Esta persona, dirigida además por el Espíritu Santo, que es quien lo guarda de error y hace que además la palabra quede en la Biblia y que llegue hasta nuestros días. El Espíritu Santo le ha dado una serie de experiencias a esta persona y esta persona comienza a escribir un libro basado en un aspecto muy interesante, y es el aspecto de que él, después de vivir ciertos años, de aprender ciertas cosas, de practicar ciertas cosas, sean buenas o malas, él se ha dado cuenta que todo lo que rodea la vida es precisamente vanidad. Y si nosotros estudiamos el libro de Eclesiastés, vamos a darnos cuenta que esa palabra vanidad es una palabra muy fundamental en ese libro. ¿Qué significa la palabra vanidad? Significa vacío, sin propósito, significa apariencia, significa vaciedad. Es lo que significa la palabra vanidad en el libro de Eclesiastés. Y usted va capítulo por capítulo y usted va aprendiendo, porque es un libro que tiene enorme cantidad de consejos para practicarlos en nuestra vida. Quizás no es uno de los libros que más usamos para predicar la palabra de Dios, y creo que es un error, porque creo que es un libro riquísimo en enseñanzas de la vida. Lo que nosotros vamos a estudiar hoy se le ha llamado, y no es parte de la Escritura, pero sí estudiosos de la Escritura lo han titulado, para resaltar ese fragmento, insensatez de hacer votos a la ligera. O sea, lo insensato de prometer y no cumplir, y de decir de hacer y no hacerlo. En este capítulo, que además es el capítulo 5, versículo del 1 al 7, yo he titulado el sermón que he preparado basado en ese capítulo, Preparados para su presencia. Porque una de las cosas que nosotros vamos a aprender en este capítulo es precisamente qué hacer cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros entramos en la casa de Dios. Y yo sé que esto se refiere al templo de Israel, pero los principios espirituales detrás de este pasaje nos alcanzan hasta nuestros días. La pregunta en esta tarde que me gustaría hacer es: ¿de qué manera te preparas para la presencia de Dios? Porque te voy a decir, en esto está la diferencia de la comprensión del Evangelio. Eclesiastés es un libro donde esta persona entiende que tratar de llegar a Dios por sus propios esfuerzos es algo sumamente insensato, como lo es tratar de prepararnos para la presencia de Dios sin Dios. Y quiero explicar esto un poco, porque muchas veces interpretamos la vida cristiana y la iglesia como un ritual, como algo que nosotros tenemos que hacer para encontrarnos con Dios. Y lo que pasa con esto es que nosotros, a través de Dios, vamos a encontrar lo que tenemos que hacer. Y de hecho lo vamos a hacer. Pero prepararnos para ir a la presencia de Dios
significa, en otras cosas, prepararnos en nuestra relación con Jesús. Si usted no tiene una profunda relación con Cristo, si usted no tiene una profunda comunión con Dios, usted nunca va a estar preparado para estar delante de Él. Porque usted no se puede preparar por sus propias fuerzas. Y lo voy a demostrar acá en este pasaje. La enseñanza en esta tarde es esta. ¿Y por qué la enseñanza? Porque queremos que si usted se va de este lugar, se encuentra con alguna persona y le pregunta, ¿fuiste a la iglesia?, le pueda responder. La enseñanza es que cada cristiano debe estar preparado espiritualmente para vivir en adoración a Dios. Y acá, prepararnos espiritualmente para adorar es algo que es de primer orden en nuestra vida. Ahora, ¿cómo prepararnos para estar en su presencia? Alguno diría, bueno, debemos leer la Biblia mucho y de esa manera nos preparamos para estar cerca de Dios. Pero como no hay una relación con Dios, nunca por ese camino vamos a estar preparados para encontrarnos con Dios, porque la realidad es que sin Dios, sin una relación con Él, no leemos la Biblia. Vemos películas, oímos música, nos entretenemos leyendo revistas, perdemos nuestro tiempo en otra cosa, pero realmente no nos prepara para estar en la presencia de Dios. Quizás otro diría, bueno, hay que orar mucho, porque eso siempre es bueno. Y si yo oro bastante, voy a estar en la presencia de Dios. Y el gran problema acá es que la oración se convierte como en una obra la cual yo hago para que Dios se fije en mí, cuando realmente la oración no es eso. La oración es el producto de la comunión que yo tengo con Dios y la relación que yo tengo con Él. Entonces yo voy a hablar en esta tarde de tres imposibles. Tres imposibles que solo van a ser posibles si nosotros nos dedicamos arrepentidos. Y escuche esa palabra. Porque usted puede estar en este lugar y usted puede ponerse una meta y decir, este año voy a leer la Biblia. Y este año voy a cantar todos los cantos aunque yo no me lo sepa. Y este año yo voy a memorizar 10 versículos. Pero si usted no tiene una relación de arrepentimiento con Dios, no hay ningún valor en lo que usted está haciendo. Así que alguien me decía ayer, creo que fue Rolando, me decía, si yo he aprendido algo en la iglesia, es que necesito arrepentirme. Y es verdad, eso es lo que hemos aprendido. Y yo creo que ese es el primer paso para poder estar en la presencia de Dios. Y yo creo que ahí es donde está la frustración de este hombre que habla acá cosas tremendas. Porque, ¿qué sabemos de Salomón? Salomón es el escritor de Eclesiastés. ¿Qué sabemos de él? ¿Alguien me puede hablar? ¿Qué sabemos de Salomón? A ver, hermano Héctor, ¿qué sabes de Salomón? Ajá. Un ejemplo porque se acercó bastante a Dios. Un rey del pueblo de Israel. ¿Qué más sabemos de Salomón? Claro. No pidió riqueza, sino que pidió sabiduría y poder gobernar al pueblo, entrar y salir, decía él, con inteligencia. ¿Qué más sabes de Salomón? Ese es el problema. Que muchas veces solo recordamos de Salomón las cosas buenas. Salomón tiene una parte oscura que generalmente no hablamos. Y es el hecho de que él se dedicó a hacer alianzas militares. Y eso trajo como consecuencia que él tuvo 1000 mujeres. ¿Verdad? 700 concubinas y 300 esposas. Eso fue algo que marcó su vida, porque lo llevó rumbo a la idolatría.
Y para el final de la vida de Salomón, creemos que es un ejemplo y creemos que es salvo, porque Eclesiastés es una descripción de alguien que evidentemente probó hacer de todo para sentirse lleno, pero solo lo encontró en Dios. Y si usted va a Eclesiastés capítulo 12, y vaya un momentico ahí, le voy a hacer un apunte interesante ahí. Ajá. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Por eso nosotros podemos decir, como dice bien el hermano Cervantes, es un ejemplo de hombre de Dios. Porque él, a pesar de todas las situaciones que tuvo en su vida, mira cómo terminó su vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Y continúa describiendo cómo es la vida al final de sus años y dice de esta manera, y el polvo, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Qué cosa? Todo es vanidad. Entonces, cuando nosotros analizamos este libro, podemos tener una perspectiva de que este hombre, a pesar de haber tenido una vida primeramente de esplendor, donde fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel, después como humano y como lógicamente todos los humanos, tener una caída, para el final de su tiempo, él dice estas palabras. Dice, he encontrado que temer a Dios y acordarme de mi Creador es lo que me mantiene con vida. Y terminar mis días reconociendo que todo es vanidad. Por eso, yo quiero en esta tarde, basado en esta enseñanza, que todos debemos estar preparados para estar en la presencia de Dios, quiero hablarte de 3 imposibles. Dice el primer imposible, cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, el primer imposible es mantener una conducta adecuada al momento en que se vive y lo que se está haciendo. El problema es ese, que Salomón dice que cuando vas a la casa de Dios tienes que tener una conducta. Dice, guarda tu pie. Esa es una frase en hebreo que significa que corrijas tu vida y corrijas tu corazón. Eso le da sentido al hecho de estar en la presencia de Dios y reunidos con los cristianos. El sentido de este lugar y el sentido de lo que hacemos acá es guardar nuestro pie, la corrección de nuestra vida. Pero esto no se puede hacer sin la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, quizás tú viniste hoy a este lugar porque quieres empezar a vivir una vida de buena conducta y quieres reaccionar y quieres hacer bien las cosas y está bien, pero no debemos empezar por ahí. Tenemos que empezar por arrepentirnos delante de Dios de lo que hemos hecho mal, porque sin el arrepentimiento y queremos hacer esto, lo volveremos a hacer mal. Para poder hacerlo bien, tenemos que entender lo que Salomón dice acá en esta primera frase. Dice, cuando fueres, ¿a dónde? ¿A la casa de quién? De Dios. Tienes que entender eso. La presencia de Dios es el lugar donde Dios habita.
es la casa de Dios. No es nuestra casa, no es bajo nuestras fuerzas, no es por mis decisiones, no es por mis motivaciones, es por lo que Dios hace, es por lo que Dios dice. Y Dios tiene que ser el dueño de la casa de Él. Y quizás tú puedes pensar ahora y decir, pastor, pero qué tontería. ¿Cómo vamos a estar en la casa de Dios y el dueño no va a ser Dios? Bueno, si lees en el Nuevo Testamento, tercera de Juan, te vas a encontrar con alguien que se llamaba Diótrefes. Y ese hombre había expulsado a Dios del lugar donde se reunían los cristianos. Él hablaba mal de sus hermanos, él votaba a los hermanos de la iglesia y él tomaba el lugar de Dios. Y si después vas a Apocalipsis, te encuentras iglesias que, dejando su primer amor, sacaron a Jesús de su panorama. Este no es el lugar para arreglar nuestra conducta. Eso es un psicólogo. Este no es el lugar para vivir correctamente. Eso lo hace un psiquiatra. Este es el lugar, primeramente, para arrepentirnos delante de Dios, honrar a Dios, y a partir de eso, Dios arregla nuestra conducta, Dios nos da una vida correcta y nos ayuda a adorarlo y nos ayuda a entenderlo. Pero tenemos que empezar con un contacto con Dios. No podemos empezar de atrás hacia adelante. El principio es el arrepentimiento delante de Dios. Y te voy a decir, por eso Salomón dice, todo es vanidad, porque Israel trató en la casa de Dios de guardar su pie, de acercarse para escuchar, pero no obedeció a Dios. Y eso hizo que quedaran fuera del templo. Por eso acá la recomendación comienza por decir que guardar el pie y escuchar tiene que ser en la casa de Dios, directamente a Dios. Y déjame explicarte esto porque en el hebreo se ve un poco mejor. Esto tiene una cadencia ascendente. Es como si estuvieras caminando y tuvieras metas que alcanzar. ¿Quieres alcanzar la sobriedad? ¿Quieres alcanzar la fortaleza? ¿Quieres alcanzar el dominio propio? ¿Quieres alcanzar muchas cosas? Dice acá Salomón, no ofrezcas el sacrificio de los necios. ¿Sabes cuál es el sacrificio de los necios? Querer en la casa de Dios desplazar a Dios. Y creer que pueden lograr una buena conducta, creer que pueden hacer cosas espirituales sin estar en contacto con Dios. Fíjate que acá dice, guarda tu pie y pon tu oído a escuchar. Escucha más que lo que hablas, porque de otra manera estarías ofreciendo el sacrificio de los necios. Ofrecer el sacrificio de los necios es tratar de vivir la vida cristiana sin Dios. Vivir para Dios sin tener relación con Dios. Por eso es importante que comencemos por el principio. Para prepararse espiritualmente y entrar en la presencia de Dios, tenemos que encontrarnos con Dios. Y eso va a hacer que tengamos una conducta adecuada al momento que se vive y lo que estamos haciendo. Mira, si estamos en este lugar y no logramos entender que acá debemos tener la misma santidad, porque cuando nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento y vemos la santidad que se necesitaba para estar en la presencia de Dios y en el templo de Dios, nos asombramos. Creemos que no es eso lo que necesitamos hoy para estar en la presencia de Dios. Y es la misma santidad, es la misma entrega. Entonces es importante que nosotros entendamos que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Que lo que Él exigía en el Antiguo Testamento es lo mismo que exige el Nuevo Testamento.
que la misericordia que Dios tiene en el Antiguo Testamento la tiene ahora y que debe ser honrado de la misma manera que se era honrado en el Antiguo Testamento. Entonces es importante que nosotros entendamos que no hay otro espacio más adecuado en este mundo que estar en la presencia de Dios. Pero para estar en la presencia de Dios y para estar en la casa de Dios, tenemos que guardar nuestro pie y escuchar la palabra de Dios. Pero eso primero tiene que hacerse reconociendo a Dios, reconociéndolo. Quiero llamar la atención a otra parte del pasaje. Dice al final, porque no saben que hacen, ¿qué cosa? El mal. Y ese es el problema de la necedad. El problema de la necedad es que ni cuenta uno se da cuando no está haciendo las cosas para Dios de manera que a Él le agrade. Por eso he visto demasiadas veces gente en una iglesia pretendiendo que sirve a Dios, pero realmente haciendo cosas que la Biblia no dice. O viviendo de manera, he visto cristianos proclamando en un trabajo, en un lugar, yo soy un cristiano, yo amo a Dios, pero su vida no es igual que lo que la Biblia enseña. Eso es un sacrificio de los necios, porque eso no tiene ningún efecto espiritual. Tenemos que empezar viviendo arrepentidos y humillados delante de Dios. Y quizá usted diga, pero ¿de qué me voy a humillar yo si yo no he hecho nada malo? Bueno, precisamente por eso es que nos tenemos que humillar. Porque al no hacer nada malo, estamos mintiendo a Dios. Porque el pecado en nuestra vida es tan corrosivo que siempre, cuando nos medimos con Dios, estamos en desventaja. Siempre. Miren, qué interesante. Tú estás en un lugar donde hay 3 personas que dicen que aman a Dios, pero son de 3 denominaciones diferentes. ¿Qué pasa? Muchas veces no se aman. ¿Por qué? No hay relación. ¿Por qué pasa eso? Porque la religión nos ataca, nos separa. Por eso es mejor buscar primeramente a Dios, para que Dios sane nuestros corazones, Dios cambie nuestras vidas, para que estar en la casa de Dios tenga sentido, para que estar en la casa de Dios tenga argumento. Porque necesitamos estar en la casa de Dios y además de escuchar a Dios, obedecer a Dios. Entonces, acá está lo primero que queremos aprender. Si quieres prepararte para permanecer en la presencia de Dios, tienes que mantener una conducta adecuada. Tienes que vigilar lo que estás haciendo, pero tienes que hacerlo en comunión con Dios. Porque si hacemos acá cantos, si hacemos acá meditaciones, predicaciones, pero no tenemos relación con Dios, nada de esto sirve. Nada, ningún sentido tiene. Necesitamos primero tener relación con Dios. Necesitamos poner nuestra vida realmente en las manos de Él. Que sea Él el que nos cambie a nosotros. Que sea Él que nos transforme a nosotros. Lo segundo que tenemos que hacer, mira lo que dice la Biblia en el versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Lo segundo que tenemos que hacer cuando queremos estar en la presencia de Dios es ser sinceros con Dios. Entender que necesitamos sinceridad con Dios. Sin embargo, esto no es algo que nosotros queremos hacer, ni es algo que sucede en nuestra vida naturalmente. Porque naturalmente no somos personas sinceras. Nosotros naturalmente tenemos criterios que no queremos decir,
palabras que preferimos no pronunciar, pensamientos que queremos esconder. Por eso es necesario que nosotros comencemos nuestro tiempo con Dios y en la presencia de Dios en relación con Él. Porque Dios nos va a llevar a un tipo de vida sincera con Él. Un tipo de vida entregada a Él. ¿Qué es mi vida sinceramente delante de Dios? Significa que cuando yo voy delante de Dios, no me voy a excusar. No voy a decir, Dios, estoy acá, lamento lo que hice, lamento haber mentido, lamento haber pensado mal, lamento haber ofendido, lamento haberte entristecido, lamento haberte no obedecido. Porque muchas veces no decimos mentira, no ofendemos, simplemente no hacemos lo que Dios dice. Y dice la Biblia que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Pero muchas veces nuestro arrepentimiento no es real, no es totalmente sincero. Nuestro arrepentimiento está disfrazado. Decimos, Señor, yo te pido perdón por mi vida. Pero no queremos decir por qué cosas de mi vida yo tengo que pedir perdón. ¿Verdad? Por ejemplo, muchas veces estamos en un centro de trabajo y alguien hace algo que nos desagrada y tenemos una actitud de desprecio. Eso ofende a Dios. Muchas veces estamos en la casa con nuestra familia y herimos a nuestros hijos con una frase o herimos a nuestra esposa con una manera de tratarla. Eso ofende a Dios. Porque no llegamos a tener la conciencia de que nuestras acciones afectan a Dios y nuestra relación. Pensamos que nuestras acciones se quedan en el plano físico. Ofendí acá, acá se queda. Ofendí aquí, aquí se queda. Mentí acá, acá se queda. Todo tiene una connotación espiritual. Por eso acá la Biblia dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Para cuando hablemos con Dios, hablemos sinceramente. Miren, yo me imagino muchas veces de mi vida, hay veces que yo estoy orando y digo, no, tengo que volver a empezar a orar. Porque acabo de orar y me doy cuenta que mientras estaba orando, estaba pensando en una situación de Madai en la escuela. O estaba preocupado por algo que tenía que hacer mañana. Y me doy cuenta que yo comencé bien orando, pero me entretuve en la oración con otras cosas. ¿Te ha pasado alguna vez? Otras veces comienzo a orar y amanezco. Y en la mañana digo, ¿cómo terminé la noche? Nunca terminé la oración, me quedé dormido y seguí hacia adelante. Bueno, son maneras que tenemos de apaciguarnos a nosotros mismos, sentir que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente no tienen un efecto delante de Dios. Porque cuando yo tengo un efecto delante de Dios, yo tengo que tener sinceridad y poner mi vida delante de Él. Porque además, el Espíritu Santo que está en tu vida quiere que lo hagas. Y te está llevando a hacer eso. Dice la palabra de Dios y quiero que vayas conmigo. Capítulo 5, versículos 2 y 3. En el versículo 3 al final, de la multitud de las palabras, la voz del necio. ¿Sabes lo que son la multitud de las palabras? Viste que hay veces somos parlanchines, que hablamos y hablamos. ¿Cómo le llaman? Bueno, algunos dicen cantinflear, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que hacemos en nuestra vida cristiana y espiritual. Dios está esperando el arrepentimiento por un hecho determinado y estamos dando vueltas y estamos justificando y estamos diciendo, pero quisiera perdonarlo, culpando, cuando realmente, si algo tenemos que aprender en este lugar, es a pedir perdón y ponernos así delante de Dios, Señor, con toda sinceridad. Ahora, es imposible que nosotros solo seamos sinceros. Hay una película
que una vez mi hija me puso, donde hay una persona que ora a Dios porque no quería decir mentira. Y Dios le da 24 horas de sinceridad. ¿Has pensado en eso? Voy a hacer un ejercicio. Las esposas miren a los esposos. ¿Qué tal? Mírense, mírense. Mírense, mírense. Con ojos de amor, de cariño. Yo le quiero decir algo. ¿Qué tal si Dios te diera 24 horas para ser sincero con tu esposa o tu esposa ser sincera contigo, tu esposa? No, hay que tomar agua. ¿Sabes que en esa película era tremendo? Porque esa película la persona llegó y de pronto le dijo al jefe de trabajo, pero las cosas más brutales. Y se asombraba, decía, pero ¿cómo dije esto? Ahora me van a botar del trabajo. Efectivamente, lo botaron del trabajo. Llegó a su casa y lo que le dijo a los hijos fue horrible. Pero era todo lo que tenía en su corazón. No engañaba. Le fue terrible. Pero al final, las personas que recibieron eso cambiaron su vida. Muchas veces estamos prolongados momentos sin decirle sinceramente a la gente lo que realmente pensamos. Pero más que eso, y más peligroso, es que hemos estado la mitad de la vida sin decirle a Dios quién realmente somos. Y nos hemos engañado, porque Dios sabe quiénes somos. Entonces hemos incurrido en lo que dice acá Salomón, cuando dice que hemos tenido la multitud de palabras, la voz del necio. ¿Cómo crees tú que se siente Dios cuando nosotros vamos con esas oraciones raquíticas? Con esas oraciones tan frívolas delante de Él. ¿Cómo crees tú? Se siente mal, lógicamente. Siente Dios que no hay una conexión. Estamos en pecado. Necesitamos esa sinceridad que es la única que nos va a traer a una relación con Cristo. Porque miren, usted puede ir a Cristo por la motivación de que Él lo va a salvar del infierno. Y usted puede ir a Cristo por la motivación de que usted quiere ser cristiano. Pero si usted no hace una relación con Cristo y le pide perdón para que Él transforme su vida, no hay efecto. No hay ningún efecto. Usted se está engañando a sí mismo. Usted se está mintiendo a sí mismo, pero no a Dios. Puede ser que un día diga, pero yo pensé que Dios me había perdonado por esto. Nunca dijiste la verdad. Nunca fuiste sincero con Él. Entonces acá Salomón experimentó todo esto y Salomón dijo, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, corrige tu conducta, acércate para escuchar, no hables apresuradamente, porque cuando hablas apresuradamente, lo que Dios está escuchando es la voz del necio. Entonces nosotros necesitamos estas cosas. Nosotros necesitamos ir delante de Dios con una conducta adecuada, pero no la producimos. Solo Cristo puede producir una conducta en nosotros. Pero para producir esa conducta en nosotros, que necesitamos llevarla delante de Dios, para poder vivir delante de Él, necesitamos tener una relación con Él. Y esa relación comienza con el arrepentimiento. Y te voy a decir más, todas las relaciones de calidad de nuestra vida comienzan con el arrepentimiento. Porque le fallamos a todos, ofendemos a todos. ¿Usted cree que no? Eso, miren, muchas veces viene un matrimonio a hablar conmigo. Nos queremos divorciar. ¿Qué pasó? Él tiene la culpa. Y tú le preguntas y dice, ella tiene la culpa. ¿Qué pasó? Él me dijo, ella me dijo. Él fue, ella fue. Él lo hizo, ella lo hizo. Ambos tienen culpa. No hay nadie que no ofenda. Cuando queremos reconciliar un matrimonio y cuando queremos reconciliar una familia,
antes de reconciliar a las partes, tenemos que reconciliarlas con Dios. Porque reconciliar a dos personas es algo muy frágil. Tenemos primero que reconciliarlas con Dios. Porque cuando nosotros estamos reconciliados con Dios, somos sinceros con Dios y hemos recibido el perdón y el amor de Dios, entonces tenemos algo que dar. Mientras no hay nada que dar. No puedes dar perdón, no puedes dar amor, no lo tienes. Necesitas recibirlo primero de Dios. Y eso es lo que acá está diciendo Salomón en otras palabras. No perdamos nuestro tiempo en este lugar sin entender que todo lo que aquí sucede y todo lo que necesitamos va a empezar con el arrepentimiento delante de Cristo Jesús. Es solo Él el que puede hacer eso en nuestra vida. ¿Cómo yo puedo perdonar los frijoles de Maidita? ¿Cómo puedo perdonar eso? Después de 20 años de casado, todavía estamos comiendo con esta calidad. Es por el Señor que hace la obra. ¿Cómo Gloria perdonaría a Arturito y Arturito a Gloria? Arturito le llevó otra perrita para casa de Gloria. ¿Cómo perdonar eso? Bueno, porque Dios obra en nuestros corazones. Pero muchas veces queremos tener relaciones de calidad, queremos tener bendiciones, queremos tener milagros, señales, sanidades. Queremos tener de todo, menos relación con Jesús. Porque la relación con Jesús, ¿qué significa? Que tengo que cambiar, que tengo que renunciar a cosas, que tengo que someterme. Y eso no lo quiero. Quiero lo demás. Entonces Salomón experimentó esto. Salomón vio al pueblo ir a buscar las bendiciones de Dios, pero no quería la responsabilidad con Dios. Y él sacó su cuenta y dijo, cada vez que voy delante de Dios necesito una conducta que agrade a Dios. Necesito ser sincero con Dios, pero mi corazón no lo produce. ¿Qué hago? Bueno, nosotros tenemos la respuesta. Tenemos a Cristo que hace la diferencia. Cristo puede traer sinceridad a tu corazón. Cristo puede cambiar tu conducta. Cristo puede hacer todas las cosas. Lo tercero y último que necesito para estar en comunión con Jesús, para estar en su presencia, aparece en el versículo del 4 al 7. Quiero que lo leas conmigo. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que cumplas. Mejor es que no prometas, que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que te fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y dice al final, mas tú, ¿qué cosa? Teme a Dios. Bueno, lo tercero que necesitamos para estar en la presencia de Dios es entregarnos a una obediencia absoluta y completa para Dios. Pero tampoco lo podemos hacer. Tampoco lo podemos hacer. Porque tampoco podemos ser obedientes. Porque solo no podemos ser obedientes. Porque no puedo fabricar la vida cristiana con un corazón alejado de Dios. No puedo fabricar una conducta que le agrade a Dios sin considerar a Dios en el asunto, porque no puedo ser absolutamente y completamente obediente sin estar en manos de Dios. Por eso es necesario que este dilema sea resuelto en nuestra vida con la persona de Cristo. Y quizá usted diga, pero ¿por qué el pastor continuamente nos habla de relación con Cristo, de relación con Cristo? Porque miren, hermano, después de tantos años relacionados con esta materia, me he dado cuenta que no todo lo que sucede aquí es lo que va a suceder en el cielo. Porque los cultos, las ceremonias, los regalos, las ofrendas y las cosas que mucha gente hace para Dios, sin un corazón entregado a Dios, no tienen valor, lo dice la Biblia. Y podemos estar en el peligro de pensar
que con solo venir a este lugar, con solo escuchar lo que el pastor dice, ya resolvimos el problema. Pero yo simplemente alerto el problema, porque yo soy parte del problema. No me vean a mí como la solución, no vean a la iglesia como la solución. La solución no es Michael, la solución no es grupo de alabanza, la solución no es lo que yo estoy diciendo, la solución es Dios y su palabra. Ustedes no pueden cambiar la lectura de la palabra de Dios por el mensaje que yo traigo. El mensaje que yo traigo, el propósito es que Dios obre en ustedes para que ustedes vayan a la palabra de Dios. Porque nosotros necesitamos vivir en la presencia de Dios. De otra manera, nuestra vida se trastorna, se desbarata. Se desbarata. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Pero no podemos estar en la presencia de Dios, tener una buena conducta, no podemos además tener un corazón sincero, no podemos ser obedientes por nuestras propias fuerzas. Necesitamos hacerlo por nuestra relación con Cristo Jesús. La relación con Cristo Jesús es muy importante. Dice la Biblia, no dejes que tu boca te haga pecar, teme a Dios. Si vas al versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Mira, fíjense cómo es el pecado de engañoso. Te voy a decir algunos clichés cristianos que nos hacen pecar. Voy a orar por eso. ¿Viste eso? Eso nada más tiene sentido si realmente oras por eso. Pero muchas veces decimos, voy a orar por eso, y se te olvida orar por eso. La salvación es por la fe. Eso es un cliché que nosotros estudiamos y decimos, ¿sí? La salvación es por la fe, pero a través del arrepentimiento. Porque muchas veces a lo único que incitamos a las personas es a que crean en Dios. Y la Biblia dice que esa es la misma fe de los demonios. Los demonios creen que Dios existe y tiemblan, lo dice el libro de Santiago. No lo estoy inventando yo. Dice, ¿crees que Dios existe? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea, usted puede creer que Dios existe, pero si usted no se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios, no ha pasado nada. Entonces, son muchos clichés que muchas veces nos hacen pecar. La iglesia del pastor Carlos. ¿De qué iglesia tú eres? No, yo soy de la iglesia del pastor Carlos. El otro, yo soy de la iglesia de MacArthur. Yo soy de la iglesia de Sujel Michelén. Yo soy de la iglesia... No. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos cristianos. Y nuestra relación con Dios comienza por Cristo. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y la iglesia no le pertenece a nadie más que a Cristo, porque nosotros somos la iglesia y nuestro corazón es de Cristo. Lo otro es un invento. Lo otro es un cliché que nosotros tenemos. Algo que decimos para justificar alguna cosa, para parecer espirituales. Y todo eso tiene que terminar. Amados hermanos, cada cristiano, cada uno de nosotros, cada día debe estar preparado espiritualmente para vivir en adoración a Dios. Y esa preparación implica, lo primero que estudiamos, tener una conducta correcta. Segundo, tener una sinceridad en nuestra vida. Y tercero, tener obediencia. Pero nada de eso podemos hacer si no comenzamos por Cristo Jesús. Porque empezar por la obediencia, empezar por la sinceridad y empezar por la conducta es lo que hemos hecho durante años. ¿Y sabes cómo hemos mandado gente al infierno desde aquí? Desde los bancos de las iglesias. Le hemos sacado pasaje a la gente. Cada vez que le dijimos a la gente que viniera aquí, que las deudas se le iban a consolidar, que los problemas se le iban a acabar,
que con solo creer ya eran cristianos, que si confesaban con su boca ya eso era lo mejor. Los mandamos al infierno. Le sacamos boleto. Por eso hoy en día le tenemos que decir a la gente la verdad. Hay que arrepentirse delante de Dios. Y no eres tan bueno como para permanecer delante de Dios y por tus propios méritos salvarte. Necesitas a Jesús. Para que te pueda salvar. ¿Quién? Tú no te puedes salvar. Jesús. Por eso es importante. Y eso es lo que pasó acá con Eclesiastés. Esto es lo que pasó acá con Salomón. Salomón muchas veces entró a la casa de Dios. Muchas veces quiso ser sincero. Muchas veces quiso ser santo. Muchas veces quiso hacer muchas cosas, pero no lo lograba porque estaba interrumpida su relación con Dios. Y después él dijo, en el capítulo 12, he aprendido al final de mis días que todo es vanidad, que lo único que tiene sentido es estar en comunión con Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿No ves la conexión entre el capítulo 12 y el capítulo 5? Acá dice al final, pero tú teme a Dios. Y el capítulo 12 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La persona que no teme a Dios no se ha arrepentido delante de Dios. Entonces quiero terminar leyendo algunas cosas que escribí y que son importantes que las mencionemos. La presencia de Dios sana. Cuando estés herido, o si sabes que tu corazón tiene heridas, busca la presencia de Dios, porque allí serás totalmente sanado. Esa es la realidad. No te trates de sanar para ir a la presencia de Dios. Ve con tu corazón herido, confiésale a Dios tus dolores, tus pecados, habla con Dios y allí serás sanado. Esa es la realidad. Porque la presencia de Dios sana. La presencia de Dios produce esperanza. Cuando creas que todo está terminado, que te falló tu fe, que se acabó tu vida, en la presencia de Dios encontrarás que te levantarás y que aún hay esperanza. Y todos necesitamos esperanza. Todos necesitamos. Necesitamos saber que esta no es nuestra mejor vida. Viste que Joel Osteen dice que nuestra mejor vida es ahora. Y la gente se lo creyó tanto que le convirtieron el escritico ese en un bestseller de los Estados Unidos. Es una gran mentira. Nuestra mejor vida no es ahora. Nuestra mejor vida está por llegar. Y es en la presencia de Dios. Por eso, cuando te sientas mal con tu vida, cuando te visite la depresión, cuando sientas que las cosas van mal, ve a Dios. Ve a Dios. Ahí hay esperanza. Dios te va a decir, no se ha acabado todavía. Comencemos de cero. Tercero, la presencia de Dios te lleva a una dimensión especial de comunión, en la cual tu fe cambia y te hace ver cosas que otros no pueden ver. Mira, durante muchos años fui a la iglesia y me aburría. ¿Sabes qué? Me aburría. Primero, pensaba que el pastor era un criticón. Decía, este se dedica a criticar a la gente. Y a mí se me resultaba interesante, porque yo iba, mi mamá siempre estuvo en la iglesia, yo iba de chiquito y aprendí allí, después me fui, no viré más, hasta que fui ya más grande. Pero después yo pensaba y decía, es increíble que la gente le pague a este hombre por criticar a los demás. O sea, esto es tremendo trabajo. Además, yo era estibador, imagínate. Yo que acá saco harina, azúcar, de sal. Había estudiado, no cabía en ninguna parte, porque yo había estudiado mecánica naval para viajar en el mundo, y yo había estudiado cotelería para trabajar en hoteles con los turistas. ¿Qué no había estudiado? ¿Qué no había hecho? Y no cabía en ninguna parte. Llegué a la iglesia y cuando vi aquello dije, es increíble
que le pagamos a este hombre porque critique a los demás. O sea, eso es increíble, ¿no? Y algunos a lo mejor lo piensan de mí también. Dirán, ¿cómo le pagan a este hombre para venir cada domingo a criticarnos? Tan feo que es y tan mal que le va en la vida, ¿no? Supongo. Pero les voy a decir algo. Lo que me pasaba a mí en ese tiempo es que yo no podía ver lo que otros estaban viendo. Porque yo no tenía una relación con Jesús. Es lo que me pasaba. Y yo me asusté cuando me cantaron detrás los cantos de la iglesia. Porque no era como ahora, que nosotros cantamos. Antes no era así. Antes estaba el diácono aquí, estaba el pastor acá, el diácono dirigía el culto, había otro diácono de la parte de allá, y nosotros estábamos, y el pastor estaba acá, y era gobierno congregacional, cantaba a la congregación, y tú estabas ahí y escuchabas mucho a la gente cantar, y con un piano, no había más nada que un piano. Y cuando cantaron la primera vez, yo dije, ¿y qué es esto, Dios mío? ¿Cómo es posible que la gente cante tan mal? Yo no creo que, ¿por qué no se cae en la boca? Había gente que cantaba lírico atrás de mí, me volvía loco. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no estaba viendo lo que otros veían. Y es posible que hoy en este lugar todavía tú no estés viendo lo que otros ven. ¿Sabes por qué? Porque lo que sucede acá con los ojos físicos no es suficiente. Lo que sucede en nuestros corazones hay que verlo con los ojos espirituales. Hay que entenderlo espiritualmente. Y es posible que te has sentido herido, es posible que te has sentido sin esperanza, es posible que te has sentido que no cabes en ningún lugar, y es posible que te hayas sentido mal, y hayas venido aquí a este lugar, y todavía no te sientes bien. Pero te quiero invitar a mirar lo que realmente debes mirar en este lugar, que es a Cristo Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si quieres en esta tarde prepararte para estar en la presencia de Dios, acércate a Jesús. Si has sentido la inquietud en tu corazón de que realmente para adorar a Dios se debe ser santo, se debe tener una conducta, un testimonio, se debe ser obediente y no lo has podido hacer, mira a Jesús. Si te esperan desafíos allá afuera, si te esperan momentos difíciles, mira a Jesús. Jesús puede cambiarlo todo. La iglesia no lo va a cambiar, el pastor no lo va a cambiar, Dios lo puede cambiar. Quiero invitarte en esta tarde a que oremos para que tu vista repose sobre Jesús, para que la próxima vez que vengas a este lugar y veas a los que cantan, digas, wow, qué bendición poder cantar para Dios. Para cuando oiga al pastor predicar, diga, wow, la palabra de Dios, donde aprendemos de Dios. Y sigas estudiando la palabra de Dios. Para que cuando te sientas solo, diga, wow, qué familia tan grande, cuántos hermanos maravillosos, para que puedas ver con los ojos de Dios. Te quiero invitar a orar para eso. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.